Iglesia Metodista Ebenecer en Caguas, la que transmite esta experiencia, ¿verdad? A través de nuestra página Iglesia Metodista Ebenecer, y nuestro templo ubica en la urbanización Villa Turabo en Caguas. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes su fiel sintonía cada martes, cada jueves, cada domingo. Así que agradecemos al Señor la fiel sintonía de cada uno de ustedes, y en esta noche ya nos preparamos para comenzar nuestra experiencia y les pedimos, como nuestra costumbre, que usted se convierta en un evangelista, en una evangelista, y comparta esta transmisión que sale en vivo del estudio de la palabra con aquellas personas que son sus contactos, con aquellos amigos y familiares, para que también reciban la poderosa palabra del Señor en esta noche que ya hemos entrado en ese tiempo maravilloso que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente, todos y todas son más que bienvenidos a esta su casa, a esta su iglesia, a esta experiencia del estudio de la palabra. Oramos en lo que algunos hermanos siguen conectándose en esta hora para recibir el estudio de la palabra del Señor. Oramos en esta hora, mis amados y mis amadas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos permites, Señor, de ser iglesia, por la bendición maravillosa de podernos reunir en esta noche a través de este medio, como lo hemos hecho, Señor, a lo largo de este año de crisis y de pandemia, pero que tú has abierto la puerta para que podamos continuar conectados, para que podamos continuar hermanados, para que podamos continuar siendo una iglesia viva, una iglesia que está presente en medio de todos los aspectos que vive nuestra familia de la fe y el mundo entero. Gracias, Dios, por este medio. Gracias, Dios, por tu fiel presencia aquí en este lugar y allí donde se encuentran mis hermanos y mis hermanas en esta hora. Te suplicamos, Señor, que permanezcas en medio nuestro, que hables a lo profundo de nuestro corazón, y que esta noche también podamos testificar de tu grandeza, de tu poder y la manifestación de tu espíritu de manera extraordinaria en medio de nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que oramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bienvenida Betsy, bienvenida Gloria y los que siguieron uniéndose mientras teníamos este momento de oración para iniciar el estudio de la palabra en la noche de hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el texto bíblico, Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, el verso 38 hasta el 42. Y estamos en la serie de estudios bíblicos, ¿verdad? De lecciones maravillosas de una serie que hemos iniciado ya, y que este es el tercer estudio de esta serie, que se llama Ama a tu prójimo. Estamos en San Juan capítulo 19 y los versos del 38 hasta el 42. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Y dice así: Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Nicodemo también, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos,
y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios que está aquí reunido. Lo voy a leer también en la versión de la traducción del lenguaje actual, y estamos, para aquellos que acaban de sintonizar, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versos del 38 al 42. Dice la versión traducción del lenguaje actual: después de esto, José, que era de la ciudad de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un discípulo de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban a sepultar así a los muertos. En el lugar donde Jesús murió había un gran jardín con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba porque era la más cercana. Y quise leer estas dos versiones para que tengamos un entendimiento un poquito más amplio de lo que es ese momento de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije anteriormente, estamos en la serie Ama a tu prójimo. Y esta es una segunda serie que hemos iniciado de 5 que vamos a dar a través de este año, donde en cada una de ellas afirmamos un elemento o aspecto fundamental de lo que significa ser un verdadero o una verdadera discípula de Jesús, y de lo que significa también ese anhelo, ese deseo de seguir caminando bajo su gracia, como es el tema que hemos escogido este año para nuestra iglesia. Hoy estamos estudiando este pasaje que quizás usted no puede ver de forma, ¿verdad?, inicial. ¿Por qué la pastora seleccionó este texto bíblico para hablar del amor al prójimo? Porque mire, mi hermano y mi hermana, aquí hay un exagerado, extravagante proceso de amor hacia la figura de Jesús, de 2 discípulos que no eran del círculo íntimo de Jesús. Hoy tenemos que hacer justicia a este relato de la sepultura que poco se ha estudiado en nuestras iglesias, que poco se ha mencionado a través de los años y de los siglos. El momento de la sepultura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús ciertamente padeció, pero ciertamente fue a la cruz y murió en la cruz, y requirió de un proceso de sepultura luego de su muerte en la cruz. Es interesante que la muerte de Jesús no pudo retener a estos 2 discípulos en el anonimato. Tanto José de Arimatea como Nicodemo eran discípulos de Jesús secretamente, en el anonimato. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues resulta interesante hablar un poco de estos 2 siervos de Dios, de estos 2 discípulos del Señor, que es algo tan maravilloso cuando entramos en este capítulo 19, en estos versos últimos de ese capítulo. Y yo quiero decirles a ustedes que este relato de la sepultura de Jesús se está analizando y se está viendo en los 4 evangelios
Los 4 evangelios mencionan este proceso de sepultura de Jesús y mencionan este acercamiento específicamente de José de Arimatea. Cada uno de los evangelios, como es su tradición y su costumbre, van a mencionar detalles específicos de esta experiencia. Pero cuando analizamos bien cada uno de los evangelios, vamos a encontrar que aún los discípulos secretos de nuestro Señor Jesucristo fueron capaces de desprenderse de su anonimato, de su secretividad, para poder tener un acto de amor, de desprendimiento en amor por Jesús, quien era su prójimo en ese momento. Fíjense que en Marcos, voy a dar un breve resumen de cada uno de los evangelios. En Marcos capítulo 15, versos del 42 al 47 dice que José de Arimatea fue osadamente, fíjense qué palabra tan extraordinaria, osadamente ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, porque él era miembro noble del concilio, y el concilio es el Sanedrín, y el concilio es el sistema de gobierno judío. Así que Pilato se sorprendió que José de Arimatea, que vamos a ver quién era ya mismo, fuese donde él y pidiera el cuerpo. Pero de lo que se sorprende Pilato mucho más es de que Jesús había muerto demasiado rápido. En tercer lugar, Pilato corrobora la información con el centurión si verdaderamente Jesús había muerto. Dice este relato del Evangelio de Marcos que José de Arimatea había comprado una sábana para envolver el cuerpo y lo colocó en el sepulcro e hizo rodar la piedra de la entrada. Y para clarificar, este sepulcro, que era nuevo, que nadie había estado ahí antes, era propiedad de José de Arimatea. Destaca el Evangelio de Marcos también que la presencia de María Magdalena y la presencia de María, la madre de Jesús, estaban en la cercanía mirando dónde ponían el cuerpo. Para aquellos que están conectándose ahora, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos del 38 al 42, pero estamos dando un repaso de los 4 evangelios que contienen el momento de la sepultura del cuerpo de Jesús. Así que Marcos nos dice que el sepulcro era nuevo, que osadamente José de Arimatea fue donde Pilato, que pidió el cuerpo, que Pilato pidió una certificación del centurión para asegurar que Jesús había muerto, y entonces le concede el cuerpo de Jesús, y que tanto María Magdalena como María, la madre de Jesús, estaban observando dónde colocaban el cuerpo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 27, los versos del 57 al 61 dice: vino José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús en secreto, y tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. En un sepulcro nuevo. Y destaca también Mateo la presencia de María Magdalena y la otra María, que estaban sentadas al pie del sepulcro. Lucas nos da otros detalles. Y Lucas, que es el evangelio favorito de mi hermana Lidia, que está conectada, dice que un varón llamado José de Arimatea, miembro del concilio, que era un varón bueno y justo. Así que Lucas nos está diciendo y nos está describiendo un poco acerca del carácter
y la personalidad de José de Arimatea, pero que también esperaba el reino de Dios. Y esto es importante, que esperaba el reino de Dios. Eso es importante porque para José de Arimatea, Jesús era un rey y él esperaba el reino de Dios. Fue donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. ¡Wow! José de Arimatea bajó el cuerpo inerte de nuestro Señor de la cruz. Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo. Eso es muy importante, mis amados y mis amadas. Un sepulcro nuevo. Y yo le voy a explicar en unos minutos por qué es importante. Y dice Lucas que estaban allí las mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Y dice que las mujeres estuvieron allí observando, y cuando cerraron la tumba, las mujeres se fueron a preparar especias aromáticas y ungüentos conforme al mandamiento de que tenían que observar y descansar en el día de reposo. Pero ¿quién era José de Arimatea? ¿Quién era José de Arimatea? En primer lugar, de los datos que hemos obtenido de todos los evangelios, era un miembro noble del concilio. Y el concilio era el Sanedrín. Y en el Sanedrín habían escribas, habían fariseos, participaba el sumo sacerdote y otras personalidades y príncipes del pueblo judío. Este era el cuerpo gobernante del pueblo judío. Dice Marcos 15, 43 y Lucas 23, 50, afirman que José de Arimatea no había estado de acuerdo con los judíos, con los fariseos, con los escribas, con los ancianos, con los sacerdotes, que eran parte del cuerpo rector del Sanedrín. No había estado de acuerdo con la acción que el Sanedrín había planificado tomar contra Jesús. Usted después puede leerlo en Marcos 15 y en Lucas 23. José de Arimatea esperaba, ansioso, el reino de Dios. Como menciona Lucas 23, 51. Esperaba ansioso el reino de Dios. Como también Simeón y Ana allá en el templo habían esperado con ansiedad esa llegada, ese advenimiento del Mesías, del Cristo, del ungido, del enviado, del Salvador del mundo. José de Arimatea era un hombre rico, era un hombre próspero de su época. Y dice que fue ante Pilato. Y fíjense qué interesante, sin hacer cita, se presenta ante Pilato. Dice el evangelio que fue osadamente y pidió el cuerpo de Jesús. Así que a la hora de hacer su petición no titubeó en ser identificado como un discípulo de Jesús. Y yo quiero imaginar que cuando Pilato vio a José de Arimatea, posiblemente pensó que iba a ser otro tipo de petición. Y yo me imagino que Pilato se encontraba en ese absorto, porque ¿cómo es posible que un miembro del Sanedrín que le había pedido la muerte de Jesús ahora vinieran a buscar el cuerpo de Jesús? Yo me imagino que Pilato decía, como decimos en el campo, o se peinan o se hacen rolos, o se peinan o se hacen papelillos, porque ¿cómo es que ahora no están de acuerdo? Unos sí y otros no. Sin embargo, había un genuino amor de José de Arimatea por Jesús de Nazaret. Dice que colocó a Jesús en un sepulcro nuevo.
un sepulcro nuevo que nadie había utilizado, porque los sepulcros que estaban sin utilizar eran destinados a figuras importantes, a los reyes y a figuras importantes dentro de la vida del pueblo. Un dato importante que destaca Marcos y Mateo es que afirman que este José de Arimatea, miembro del Sanedrín, hizo que rodaran la piedra en el sepulcro cuando hubieron terminado la preparación del cuerpo, y una vez cerrada la piedra, entonces abandonó el lugar. ¿Y por qué yo digo que este dato es sumamente importante? Porque José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Y porque José de Arimatea se convertía junto a Nicodemo, que también entra en escena en el Evangelio de Juan, en dos varones testigos de que esa piedra había sido cerrada y que el cuerpo de Jesús estaba dentro de la tumba. Con esto, con esta acción, se iba a derogar, se iba a cancelar el chisme que había formado eventualmente, que iban a formar los fariseos, de que los mismos discípulos de Jesús se habían llevado el cuerpo para esconderlo y decir que había resucitado cuando no había resucitado. Así que es importante ese detalle que nos brinda tanto Lucas como el Evangelio de Marcos. Fíjese que José de Arimatea era un discípulo secreto, era un discípulo anónimo de Jesús, porque tenía miedo a los judíos, no al pueblo, sino a los líderes que estaban dentro del Sanedrín, del cual él formaba parte. Y lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el mismo verso 38 que comenzamos a leer en esta noche. Sin embargo, mis amados y mis amadas, el amor por Jesús, no pudo de una manera extraordinaria José de Arimatea continuar en el anonimato, en la secretividad, y fue osadamente a pedir el cuerpo de Jesús. Por su poder político, por su poder económico, por su estatus social, José de Arimatea tenía acceso fácil ante Pilato. Pero no lo movía el poder político, no lo movía el poder económico, no lo movía el estatus social. A José de Arimatea lo movió el amor por Jesús, por el Maestro, por el Señor de la vida. Ahora vamos a conocer un poco de Nicodemo, que es el otro personaje que menciona el Evangelio de Juan, que están buscando el cuerpo de Jesús para darle sepultura digna dentro del proceso. Nicodemo, aunque no es mencionado en Mateo, en Marcos y en Lucas, para Juan era una figura sumamente importante. De hecho, cuando usted lee San Juan 3, del 1 al 21, hay un encuentro de Nicodemo con Jesús poderoso. Y que Nicodemo esté ahora en este momento de la sepultura de Jesús presente, nos dice que la conversación con Jesús en aquel encuentro de noche produjo luz y esperanza en su vida, convirtiéndolo en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a Jesús de noche, él fue a Jesús con dudas, él fue a Jesús en incertidumbre. Sin embargo, la luz del mundo, que es Cristo, iluminó su espíritu, iluminó su corazón, iluminó su entendimiento, y pudo entender que este Jesús venía de Dios. Nicodemo era fariseo. Nicodemo era fariseo, y me sonrío porque a veces las personas tienden a pensar que todos los fariseos eran malos, que todos los fariseos eran personas recalcitrantes, que no pensaban más allá de lo que tenían de frente. Nicodemo era fariseo,
y también era miembro del Sanedrín, y trató de defender a Jesús ante los fariseos. Trató de defender a Jesús, y cuando vemos en el capítulo 7, verso 51 de Juan, encontramos que él intentó defender a Jesús ante el concilio. Al igual que José de Arimatea, no estaba opuesto a Jesús y tampoco apoyaba la acción del Sanedrín contra Jesús. Su amor por Jesús hizo que se visibilizara como discípulo. Era un discípulo invisible primero, pero en la muerte de Jesús se hizo visible, porque el amor que había experimentado de Jesús era mucho más grande de lo que él estaba viviendo en ese momento. Mire, mi amado hermano y hermana, lo que Jesús produce en nuestra vida es extraordinario y nos transforma de una manera extraordinaria, como hizo con José de Arimatea y con Nicodemo. Yo no sé si usted está ahí, porque hace ratito que no veo que se mueven ni corazoncitos, ni deditos, ni nada. Pero yo espero que usted me esté escuchando en esta noche. La pregunta ante este texto bíblico, gracias a los que están enviando para yo saber que están ahí. La pregunta es: ¿por qué necesitaban enterrar a Jesús? Si Jesús había dicho que iba a resucitar, que se levantaría al tercer día, ¿por qué necesitaban enterrar a Jesús? Bueno, en primer lugar, un dato que se destaca en los 4 evangelios es que se acercaba la celebración de la Pascua y que estaba por iniciar también el Sabbat, el día de descanso. Así que había una urgencia de que se enterrara el cuerpo, porque iba a iniciar el Sabbat, que comienza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Y Jesús muere en el madero de la cruz y está colgado entre el cielo y la tierra entre las 9 de la noche y las 3 de la tarde. Así que apenas quedaban 3 horas para descolgar a Jesús de la cruz, para preparar el cuerpo y para llevarlo al sepulcro. Así que el Sabbat era un mandato de Dios en la ley de Moisés. Era el 7º día y en el 7º día había que descansar y dedicarlo a Dios. En segundo lugar, para que los judíos necesitaban llevar a cabo un entierro apropiado. Eso era sumamente importante en el pueblo judío. Llevar a cabo un entierro apropiado. Usted recuerda que cuando Lázaro muere de inmediato, lo sepultan. Y cuando Jesús llega, sus hermanas dicen: ya lleva 4 días. Es imposible que resucite. Así que eso para los judíos era importante también. Esa resurrección después de mucho tiempo, ¿no? Para los romanos, oiga esto bien. Para los judíos era importante hacer un entierro. Para los romanos, los cuerpos crucificados debían permanecer en la cruz hasta que fueran devorados por los buitres. Qué cosa tremenda, ¿no? Los crucificados debían permanecer en la cruz hasta que fueran devorados por los buitres. Los entierros judíos se hacían en tumbas familiares, pero esta era una tumba nueva donde iba a ser enterrado Jesús. La tumba era de José de Arimatea. Otra exposición abierta y clara de lo que hizo el amor de Jesús en el corazón de José de Arimatea. Produjo un efecto en José de Arimatea, que sentía que Jesús era familia, que Jesús era parte de su casa y de su vida. La ley judía requería que los cuerpos de los criminales que habían sido
ejecutados en cruces, fueran enterrados, pero no en las tumbas familiares, en tumbas lejanas, y fueran enterrados porque ese cuerpo estaba maldito, y al estar maldito contaminaría la tierra. Y fíjese que en Deuteronomio 21 del 22 al 23 nos da esta explicación. Así que sí podía ser enterrado el cuerpo de un criminal juzgado y ejecutado en una cruz de los judíos, pero en tumbas que quedaran lejos. Fíjese que cuando terminé la lectura de la traducción del lenguaje actual dice que a Jesús lo enterraron en una tumba que estaba cerca, que es todo lo opuesto a lo que decía la ley judía. Generalmente se utilizaban esas tumbas designadas para los criminales, donde era una tumba común, una fosa común. Así que el hecho de que Pilato le concede el cuerpo de Jesús a José de Arimatea dice mucho del respeto que gozaba José de Arimatea ante Pilato y la opinión de que Jesús era inocente. La seguía sosteniendo con esta acción. Así que Pilato rompe con la regla romana de dejar el cuerpo colgando hasta que los buitres lo devoren, porque Pilato sabía que había juzgado a un inocente, y para aún tener mayor venganza del Sanedrín, él decide darle el cuerpo a José de Arimatea. José de Arimatea y Nicodemo desbordaron su amor por Jesús, mis amados y mis amadas. Nicodemo contribuyó con aproximadamente, dice ahí la palabra, 100 libras de mirra, polvo de mirra y aloes. Y esta mirra, ustedes la deben de recordar cuando vinieron los sabios de Oriente a ofrecer dones ante la presencia del rey que había nacido en el pueblo judío, que le llevaron oro, incienso y mirra, que eran cosas valiosas, con las cuales la historia nos dice que probablemente el Señor fue sostenido en Egipto junto a sus padres cuando tuvieron que salir en la huida. Así que Nicodemo trae 100 libras de mirra y aloes para preparar el cuerpo del Señor. Esto, mi amado hermano y hermana, es una exageración. Es un ejercicio extravagante, porque esa cantidad tan grande de 100 libras de aloe y mirra se reservaba para reyes, para Nicodemo. Jesús era el Rey de Reyes, era el Señor de señores. Las tumbas vacías, nuevas, se reservaban para los reyes, y para José de Arimatea, Jesús era el Rey soberano y necesitaba un espacio particular dedicado completamente a un rey. Esta cantidad, como les dije, se utilizaba para ungir, preparar personas importantes. José de Arimatea y Nicodemo hicieron que el entierro de Jesús fuera un entierro digno de un rey. Un entierro digno de un rey. Esos polvos de mirra, esa cantidad de aloe, esos lienzos que eran costosísimos, eran costosos. No le costó el mover a José de Arimatea y a Nicodemo que pusieran la tumba nueva, los lienzos costosos y darle lo mejor al maestro, porque merecía lo mejor en ese momento. Esos lienzos y ese aloe y esa mirra, cuando se untan, como dije en el sermón del domingo, se endurecen. No eran para hacer a Jesús como una momia, no era eso. Eso tenía la capacidad de evitar el mal olor
y era para que cuando el cuerpo se descompusiera, como es normal la descomposición de los cuerpos, no hubiese mal olor en ninguna parte del sepulcro. En esta noche yo quiero afirmar el amor hacia el prójimo que era Jesús en ese momento de la cruz que tuvo José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín, discípulos secretos que no pudieron contener su dolor, su amor, su reverencia ante el Dios que vive y reina para siempre. No le tembló el pulso a José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús. No le tembló el pulso para bajar al Señor Jesús de la cruz y para ubicarlo en la tumba. Fíjese que los judíos no tocan los cuerpos de la gente que ha muerto, y mucho menos los príncipes que conformaban el Sanedrín. Sin embargo, José de Arimatea se despoja de su estatus social, se despoja de todo eso con lo que él ha crecido, igualmente Nicodemo. Y dice la palabra que los dos prepararon el cuerpo del Señor y que pusieron las vendas de esos lienzos en el cuerpo del Señor, porque ellos necesitaban dignificar el cuerpo del Maestro amado. Terminaron el proceso a prisa, antes del anochecer, para cumplir con la ley de Moisés. Tanto José de Arimatea como Nicodemo fueron capaces de salir de sus lugares de privilegio, de su zona cómoda, para reverenciar el cuerpo de Cristo, Rey de sus vidas. Amaron a Jesús con toda la intensidad de su corazón y fueron capaces de aceptar lo que pudiera venir luego de esa acción. Pero la acción de José de Arimatea de pedir el cuerpo del Señor y la acción de Nicodemo de acompañarle en el proceso de unción y preparación del cuerpo y ser dos testigos de que la piedra estaba cerrada, fueron acciones contundentes e históricas que afirmaron que verdaderamente al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos, que la tumba no pudo con el Señor, que la piedra fue removida por el poder de Dios y que Jesús se levantó para cumplir su promesa de darnos vida y vida en abundancia. El llevar el cuerpo de Jesús a la tumba también estaba garantizando que el proceso de la resurrección era real, era extraordinario y nadie podría dudar de lo que Dios hizo en la vida de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo, discípulos que fueron anónimos y secretos, se visibilizaron por amor a su prójimo, al Maestro amado, a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fueron capaces de desprenderse de su estatus social, de su estatus político, de su liderazgo religioso, para afirmar a Cristo, Señor y Rey de sus vidas. Permite el Señor que en nuestros tiempos también podamos tener acciones extravagantes de amor por nuestro prójimo, como las tuvieron José de Arimatea y Nicodemo
por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué harías tú por Cristo en esta hora? ¿De qué te desprenderías en esta hora para afirmar a Cristo en medio de ti? Oramos en esta hora, mis amados y amadas. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de recibir tu palabra en esta noche, de tener este espacio de estudio de tu palabra y de este testimonio de lo que es el amor al prójimo. Yo te suplico, Señor, en esta hora que seas con cada uno y cada una de nosotras, Señor, que podamos, Señor, reflexionar en esa acción del sepulcro, en esa acción de unción de tu cuerpo, en esa acción de verdaderos discípulos, que no eran discípulos del círculo íntimo, que no fueron los discípulos que caminaron contigo por 3 años, pero les bastó tu presencia, tu amor, tu gracia y la transformación que solo tú puedes operar en medio de la vida para salir de lo secreto y afirmarte en público, para dignificar tu cuerpo y reverenciar tu presencia. Gracias por José de Arimatea. Gracias por Nicodemo, porque nos ofrecen lecciones poderosas en esta hora. Te pedimos, Dios, por aquellos que sufren en este momento, especialmente por mi compañera, la reverenda Carmen Cruz, pastora en Vieques, que su papá falleció en este día. Te pedimos por la pastora Carmen Cruz, por su familia, que en esta hora de dolor mostremos nuestro amor como prójimo. Seamos solidarios y solidarias con ella, Señor, y con toda la familia. También te presentamos a nuestra hermana Rosin García, la esposa del reverendo Mario Seijo, que la sobrina de Rosin falleció en este día. Consuela el corazón de Rosin y de toda la familia en esta hora. Y así, Señor, consuela los corazones de aquellos que enfrentan el sepulcro en este día, en esta hora y en estas próximas horas, Señor. Que puedan sentir tu poder y tu gracia, tu amor y tu bendición y la certeza, Señor, de que algún día también resucitaremos juntamente contigo. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos acompañes en todo momento y que nos des tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Alabamos tu nombre, Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga poderosamente. Yo le quiero dar las gracias por este acompañamiento que usted ha tenido durante todo este tiempo y especialmente en el día de hoy. Luego de la conmemoración de la Semana Mayor y de la fiesta de la resurrección, que estamos todavía en la fiesta de la resurrección, qué bueno que usted pudo estar en sintonía esta noche. Les esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche con nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Les pedimos en esta hora que nos mantengamos en oración por aquellos que enfrentan el sepulcro, por aquellos que pasan por el valle de sombras y de muerte, y que seamos solidarios, amando a nuestro prójimo en el tiempo duro. Gracias, gracias, gracias por su fiel sintonía. Les esperamos el jueves. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que siempre nos dé su paz. Nos vamos a volver a encontrar.